buen día para todos. Estamos nuevamente aquí en Chela y el Colibrí, en la sección Cuénteme su historia. Nos acompaña hoy Luis Alejandro Guzmán, administrador de empresas y especialista en alta gerencia. Luis Alejandro, bienvenido a esta sección. Cuéntanos de qué universidad es egresado y cuéntenos una persona profesional, porque hay muchos jóvenes que nos están viendo, cómo hace desde niño, cómo se proyecta para llegar a lograr todo lo que tú has logrado. Bueno, muchas gracias por la invitación, Luz Ángela. Yo estudié en la Escuela Marsella, en ese momento pues ya es un colegio distrital, pero eso fue en 1983, que todavía les llamábamos escuela, al estudio de la primaria. Sí. Fueron 5 años de primaria, la directora fue una persona muy exigente, los profesores que yo tuve fueron muy buenos y eso me ayudó para que desde niño yo pudiera tener y fortalecer como mi carácter y mi personalidad. La disciplina. Y la disciplina también, pero todo ha sido concatenado, ¿no? Esto va muy ligado a mi experiencia que tengo en la Fundación Solidaridad por Colombia y a estar al lado de la maestra Regina Once con la organización SAUR. Entonces, ¿cómo fue toda la situación? Yo estudié en primaria y ocupé el tercer puesto como mejor estudiante. La directora no quería que yo fuera a un concurso que nos invitó la Fundación Solidaridad por Colombia. La fundación de doña Nidia Quintero. Sí. Yo hago un paréntesis, yo digo, yo tengo 3 mamás. Mi mamá biológica, que es Mira Lozano, mi maestra espiritual, que es mi madre, Regina Betancourt de Lisca, Regina Once, pero mi otra madre, que es la unión de las dos, que es la doña Nidia Quintero de Balcázar, porque con ellas llevo muchísimos años. ¿Cómo yo llegué a la fundación? Resulta que en quinto de primaria llegó la invitación a los mejores estudiantes de primaria, valga la redundancia, no, de primaria. ¿O de la escuelita? De la escuela, sí, de la escuela. Entonces la directora no me quería que yo fuera a presentarme al concurso porque yo era un niño muy pequeño, muy delgadito y muy llorón también. Entonces había una profesora que se llama María Elvira Sánchez. Ella me ayudaba mucho, me corregía, ella decía que yo podía dar la talla para poder ir a presentar ese concurso. El concurso era de pintura, donde en Corferias teníamos que presentarnos 6.000 muchachos, 6.000 niños, de los cuales pasamos 300 y ganamos una beca Joven Solidario. Ahí fue cuando empecé como Joven Solidario. Y los requisitos que tenía la fundación en ese entonces, porque pues han cambiado ya, era ser el mejor estudiante, no perder ninguna materia, asistir a 2 charlas profesionales que nos daban unos psicólogos, charlas que tenían que ver con los valores, los principios, la democracia, el ayudar a la gente, el ser solidario, el aportar a la comunidad. Entonces ahí es donde yo veo como un balance y un equilibrio en lo que es la saurología de Regina Once con Solidaridad por Colombia con doña Nidia Quintero de Balcázar. ¿Por qué? Porque las dos enseñan lo mismo. Regina enseña de que nosotros tenemos que apreciarnos a nosotros mismos, respetar a las personas, respetar a nuestro entorno, venimos de la naturaleza y es un estilo de vida. Y eso enseña doña Nidia, pero a través de los valores que todos los recibimos cuando estamos estudiando. Entonces son 2 cosas iguales. Sí. Entonces para mí son 2 mamás que me llevaron desde niño de la mano. Llevo pues más tiempo con mi maestra Regina Once. Con ella empecé a los 7 años y con doña Nidia empecé 10, 11 años. Entonces yo el dinero que me daban o el auxilio que me daba la fundación lo invertía en los libros, en los cuadernos, en los útiles. No permitía que mi papá pues me los comprara o que él aportara lo más mínimo. Siempre he sido muy disciplinado desde niño, siempre he sido una persona que ha manejado muy bien la economía. Estudiando, yo empecé ganando el mínimo, pero en la medida que uno va pues escalando pues va incrementando el sueldo. Pero ganando el mínimo pude pagar la universidad, pude ayudar a mis padres en muchas situaciones económicas personales o familiares, y así es como uno debe ir progresando. Pero también tuve una ayuda, terminando el colegio, los 6 grados de bachillerato, en el año de 1991 fue cuando asesinaron a Diana Turbay. Fue cuando doña Nidia decidió crear una beca en nombre y en honor a ella, a Diana. Entonces creó las becas Diana Turbay.
para las personas o los jóvenes solidarios que estábamos terminando nuestro bachillerato para que accediéramos a la universidad. Pero ella siempre, como ha sido una persona que quiere que las personas se eduquen y tengan lo mejor, igual que nuestra maestra, que tengamos lo mejor. Entonces me gané la beca y empecé a estudiar en la Universidad Militar Nueva Granada. Empecé a estudiar Administración de Empresas. Porque ella quería que fueran títulos profesionales, o sea, la beca era para títulos profesionales. Sí, que fuera profesional, una universidad reconocida, que no fuera cualquier universidad. En ese entonces no permitían que fueran técnicos, ni tecnólogos, ni institutos, nada, sino que fuera una universidad reconocida y con buenas carreras. Entonces por eso escogió la universidad militar. Sí, señora, la escogí porque mi familia también es militar. En ese entonces trabajaba con los militares y ahí fue cuando conocí la universidad y pude acceder a ella y fui uno de los mejores estudiantes, no el mejor, pero tampoco el más malito, pero sí fui uno de los mejores porque es duro estudiar de noche, ¿no? Trabajar y estudiar de noche. Y en ese paralelo fue adquiriendo su experiencia laboral. Sí, ahí fui adquiriendo la experiencia laboral. Primero empecé a trabajar con los militares, duré 2 años con ellos, no presté el servicio militar, pero es como si lo hubiera prestado, porque obviamente pues yo, un niño de casa muy consentido, a los 18 años empecé a trabajar, entonces ellos me hablaban como fuertecito, entonces yo no estaba acostumbrado a eso. Entonces cuando yo llegaba a la empresa o llegaba a mi casa, yo no hacía más que yo seguía llorando, nomás lloraba. Entonces yo lloraba y decía, ay, el coronel me dijo, el sargento me dijo, mi jefe me dijo. Entonces, pero bueno, ahí fue cuando yo empecé pues, a fortalecer mi carácter, que es lo que le falta a uno cuando uno es un adolescente. Adolescente es porque todo le duele. Entonces, que porque la mamá le dijo, entonces ya se sintió mal, que el papá le dijo también, entonces todo es un dolor que uno tiene en el alma, en el corazón. Por eso esa es la época donde todos los muchachos, o la gran mayoría, o algunos, no sé, quieren irse de la casa, porque no me regañen, porque si yo ya soy grande, yo ya soy adulto y yo ya puedo responder por mí mismo. Y cuando llegan al trabajo y se encuentran con los primeros golpes, cuando uno tiene que fortalecer el espíritu, digámoslo así, Sí. Porque se encuentran con que la vida real es así. Es totalmente diferente, ya cuando uno, por eso uno debe ayudarle a esos jóvenes cuando llegan a trabajar, porque es que los adultos, cuando ya tienen una experiencia laboral y ya han vivido, entonces llega un muchacho de 18 años, de 19 años, de 20, qué sé yo, entonces no sabe nada de la vida y la experiencia y empiezan a tratarlo duro, es que no sabe, es que no, porque no lo hace bien, es que porque no aprendió, no, porque no lo cogemos y lo vamos encaminando, le decimos, mira, eso es así, 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 y le vamos ayudando, porque uno no es eterno en la vida. Uno tarde que temprano pues se va de la empresa, Sí. o renuncia, o lo renuncian, o se pensiona, una de cualquiera de esas, ¿no? Entonces uno tiene que ceder y dejar esa huella a esas personas que vienen detrás de nosotros. Nosotros no podemos irnos a la tumba con tanto conocimiento que tenemos y que los que vienen detrás empiecen o comiencen desde el principio. No, debemos dejar adelantado un poquito más nuestro país. Darle la mano, digamos, a esos jóvenes Sí. para que logren salir adelante. Totalmente. Entonces ahí fortalecí, porque me encontré con personas adultas de un pensamiento diferente. En la universidad también, yo tuve un choque en la universidad cuando estaba en tercer semestre. Resulta que eran personas ya, imagínense, un coronel, yo un niño de 18 años estudiando con ellos, aprendiendo la misma carrera, empezando de cero, era nocturno. Entonces imagínense, el bagaje y la experiencia era pero enorme, era abismal. Entonces, ¿qué sucedió? Yo empecé a sentirme que me rechazaban. ¿Por qué? Porque yo terminaba la clase y me iba para la casa, porque yo a las 9 de la noche ya quería acostarme a dormir, yo ya tenía sueño. Y entonces, pues claro, ellos sí se iban, se reunían, trasnochaban, todo el cuento, y yo no lo hacía. Cuando yo me sentí desplazado, fue cuando sentí ese choque es lo que es la vida real, con lo que uno hace. Entonces ahí fue cuando, como tuve yo una pequeña discusión con mi mamá y mi papá, y yo les dije, déjenme de estar diciendo que llegue a las 9, no, yo tengo que llegar más tarde porque mire, la gente es así, la vida es así, la vida no es como ustedes me la están pintando, uno no puede... Los papás queriendo protegerlo, sí. Que llegue temprano, pero pues en una vida de universidad y laboral. Diferente, claro. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, a ellos les dije, es que la vida es diferente, ustedes no pueden sobreproteger a sus hijos, deje que uno se estrelle, denme espacio,
y pues sí, yo discutí con ellos y lloré, sigo llorando. Entonces, pero ya ellos comprendieron y yo me empecé a soltar, entonces yo empecé como a involucrarme, como que ellos vieran que yo tenía esos deseos de verdad de estudiar con ellos también hasta tarde, así me durmiera ahí un poco, pero como yo tenía una técnica diferente, venía acostumbrado diferente a ellos, la técnica de ellos era ir a salir de la universidad e ir a estudiar hasta la 1 o 2 de la mañana, dormir y se iban a trabajar. Pero yo venía de una técnica que aprendí con la maestra Regina Once en los cursos de principiantes, que es uno llega, se acuesta a dormir normal, pero a las 4 de la mañana uno se despierta, se levanta, lee la lección, la tarea, lo que tenga que hacer, lo memoriza, desayuna y se va a trabajar. Y yo llevaba todo fresquito ya en mi mente. Entonces yo estaba invertido con ellos. Entonces cuando yo ya salía con ellos ya sabían que yo me dormía a las 11 de la noche, yo ya estaba dormido encima de la mesa. Pero ya me entendían, ellos ya sabían que yo a las 4, mientras que ellos dormían, yo estaba leyendo lo que ellos hicieron. Y ya después comparábamos y ellos ya nos acostumbramos al ritmo y a trabajar. Yo nunca me acostumbré a trasnochar hasta las 2 de la mañana, pero sí siempre a madrugar. Y entonces ahí logró, digamos que compaginar con ellos. Sí, ahí ya logré como compaginar con mis compañeros de la universidad. Y en paralelo de su vida laboral, bueno, trabajó con los militares y luego... Después de trabajar con los militares, renuncié, me cansé, trabajé con una agencia de seguros también, que el gerente le gustó mucho mi trabajo, porque era muy disciplinado, muy organizado, y fui a hacer un reemplazo de una licencia de maternidad por 9 meses y terminé durando 2 años, creo, más o menos. Después de esa agencia de viajes, me fui a trabajar a un hotel, a una cadena hotelera muy reconocida, donde les agradezco muchísimo porque fue un hogar para mí, fue tal vez donde más aprendí. No digo que en las 2 anteriores no, pero aquí fue cuando más aprendí. ¿Y para qué cargos desempeñó? Yo empecé, imagínense, empecé como asistente de gerencia. Me iban a poner el título, bueno, título no, el cargo, era secretario. Pero resulta que en esa época, eso fue en 1995, había tabú de que un hombre, como así, un hombre secretario, todavía existían las secretarias, ahorita ya pues casi no, porque uno llama al gerente directamente al celular. Pero secretario, entonces yo fui, presenté la entrevista y resulta que la psicóloga, todas las mujeres y yo hombre. Entonces dijo, ¿cómo así? ¿Un hombre secretario? ¿Y usted sí sabe manejar máquina de escribir? Porque se manejaba máquina de escribir. Y en ese entonces los computadores era el WordStar, el WordPerfect, sí, estaban empezando los software, sí. Eso era lo que se manejaba, pero la mayoría máquina eléctrica, sí. Pero como yo empecé a escribir con máquina Brother de esa manual, que la cinta roja y negra, y entonces que uno se equivocaba, entonces tache o qué sé yo con liquid paper, y si cuando no existía liquid paper empiezo otra vez, sí. Eso pasaba. Esa fue la historia de nosotros, pero gracias a eso logré ser muy ágil digital. Entonces yo le demostré a ella que yo sí sabía y que sabía redactar, porque siempre me ha gustado escribir. Yo estaba en 3er grado de bachillerato cuando fui nombrado director del periódico del colegio. Sí. Inclusive hasta yo le puse el nombre, se llamaba El Anhelo. El Anhelo. Y duré así hasta que terminé duré 3 años de director. Entonces yo corregía lo que daban los artículos que daban todas las ¿cómo se dice eso? Todos los cursos, porque no era solo de mi clase sino de todos los grados. Entonces ellos daban los artículos, yo los corregía, los colocaba, les buscaba las figuras, todo era muy manual, porque no existía computador ni impresora ni nada de esas cosas. Entonces yo recorte periódico, entonces habla de una casa, busque una casa en una revista, pegue y escriba, porque el periódico era a mano. Entonces era una letra muy bonita, ahorita mi letra es horrible, pero era una letra muy bonita organizando todo, y yo era quien diagramaba el periódico. Entonces yo sabía que yo podía. Pero resulta que la psicóloga, bueno, pasó el tiempo, pasó un mes, cuando me llamó el gerente, que era el esposo de una compañera de la universidad, me dijo, ¿y usted qué pasó? ¿No fue a la entrevista? Sí, yo fui a la entrevista y todo, y no me han llamado. Cuando él fue y averiguó, y dijeron, no, es que no hemos conseguido la secretaria pues idónea para usted. Entonces digo, ¿cómo así? Pues es que el muchacho, ¿cómo fueron las pruebas del muchacho? No, pues sí pasó, pero es que es un hombre que va a ser secretario.
Entonces, Las mismas. sí, las mismas mujeres, imagínense. Entonces él dijo, no, pues entonces no le pongan el cargo de secretario, que sea asistente de gerencia. Y mi cargo era asistente de gerencia. Entonces así, y fue muy lindo, digo yo, porque yo asistí a la única fiesta de secretaria que hubo. Entonces eran como 40 mujeres de secretarias y yo era el único hombre y todas me consentían, porque el secretario, y sabía que era muy bueno, y he sido muy bueno, he tratado de ser muy bueno y cada vez mejor para superarme, porque uno para conseguir lo que quiere necesita superarse, no solamente quedarse ahí, entonces yo soy secretario, entonces me quedo acá y no hago más. No, uno debe dar más. Si tu jefe te pide algo, llévale ese algo más algo, ¿sí? Que él se dé cuenta que uno está esperando con toda la disposición de querer progresar y triunfar. Por eso si yo, digamos, tengo un jefe y yo veo que las cosas se pueden mejorar, para mejorarlas yo tengo que llegar a ser jefe para poderlo hacer. Yo siempre he tenido desde niño los deseos de ser político, porque me gusta ayudarle a la gente, y más que fui criado, fui formado por doña Nidia Quintero y por Regina Once, dos mujeres nacidas en la política y muy allegadas a ellas y muy allegadas a las familias, muy pioneras, las dos mujeres pioneras, porque doña Nidia fue esposa del expresidente Julio César Turbay Ayala. Entonces yo he aprendido bastante de ellos y sigo aprendiendo. Esa fundación toda su vida hasta muy poco, ¿no? Sigo en la fundación, yo continúo en la fundación. La fundación hace las caminatas el último domingo de agosto. Entonces siempre mi aporte social es ayudarle en la organización y en la logística allá. Siempre voy en el carro de bomberos. Cuando estaba doña Nidia, pues ahorita está la nieta María Carolina Hoyos, entonces siempre voy en el carro de bomberos ayudándole, pendiente de ellos, porque siempre he sido muy allegado a ella, doña Nidia. Entonces está muy pendiente, la quiero bastante, y yo sé que ella me quiere mucho. La familia, que le agradezco mucho a todos sus hijos, al doctor Julio César, a la doctora María Victoria, a María Carolina, a la doctora Gloria también, que me han acogido en su seno. O sea, yo llego al apartamento y para mí es una familia, entonces me siento muy orgulloso. Porque ellos me vieron desde niño, ellos me cogieron a los 10 años, y me educaron y me formaron. Entonces pues tengo por eso una perspectiva, una forma de ver la vida totalmente diferente. Entonces, bueno, y vamos a la historia laboral, ¿no? Entonces, primero fue asistente de gerencia. ¿Y qué otros cargos ha desempeñado? Bueno, ahí dentro de la cadena hotelera fui asistente de gerencia en principio, y terminé siendo coordinador nacional de mercadeo, manejando todos los hoteles aquí en Colombia. Es que por eso iba mi pregunta, porque imagino que en su vida laboral ha desempeñado en diferentes áreas. Sí. Y eso le permite a uno pues, aprender muchísimo, porque si estuve en la parte de asistente de gerencia, bueno, eso es una parte, pero la parte comercial es mucho más compleja y diferente a ser asistente de gerencia. Sí, y yo le apoyaba mucho a mi jefe en la parte de las comunicaciones corporativas, en los brochures que se llamaban en ese entonces. Fue la época que empezaron los correos directos. Sí. Los correos, ahí fue cuando empezaron, que uno cogía y mandaba correos masivos. Entonces ahí fue cuando yo aprendí a hacerlos y llegué a dominarlo también, que empecé o terminé como coordinador nacional de mercadeo, donde yo ¿qué hice? Como nos explica nuestra maestra Regina Once, uno debe aprender de todo un poquito, ¿sí? Sí. Y un poco más allá. Entonces yo, eso que aprendí, ¿cómo se dice? ¿Qué? Esa era la palabra. Lo apliqué. Lo aplico. Yo lo apliqué. Entonces, muchos gerentes ni siquiera sabían cómo eran los hoteles, ni su distribución, ni cuántas habitaciones, si tenían piscinas, si tenían salones, acomodación de salones, todo este cuento. Hacían su trabajo, pero no tenían conocimiento. Sí, exactamente, porque eran 10 hoteles. Entonces, ¿yo qué hice? Iba los fines de semana, en mis vacaciones, iba y visitaba un hotel. Iba pues de vacaciones o de paseo, pero era más laboral mío, reto personal, a conocer el hotel. ¿Por qué? Porque para poder tener información y aportar. Y poder aportar y suministrar. Entonces, ¿qué pasó? Ellos como me preguntaban, yo les contestaba. O ellos decían, pero tal hotel, yo les decía, mire, el hotel ese tiene esto, para llegar, puede llegar así, de esta forma. Entonces ellos ya se dieron cuenta que yo era una persona diferente, un conocimiento diferente, entonces siempre se apoyaban a mí, o en mí, perdón.
Tanto así que la gerente quedó con celos. Entonces, el único memorando que me han pasado en la vida, bueno, no, dos. El primero, solo he tenido dos, de 25 años de trabajo que llevo. Me prohibió, así, le prohíbo rotundamente que usted hable con los gerentes. Que eso fue descabellado. La gente decía, ¿pero cómo así? O sea, los gerentes de los hoteles. De los hoteles. Para ya poderle trancar el... Claro, porque yo era que les ayudaba, les suministraba, yo les decía, mire, mándele un correo de mercadeo o un correo directo a este grupo de personas. Y yo manejaba georreferenciador y toda esta cosa que fue cuando empezó, ¿no? La georreferenciación que tiene el viceministerio. ¿Es eso? Sí, así empezó. Que en el mapa, en la ubicación de las empresas, Sí. donde estaban las avenidas, o sea, nosotros a esta edad somos los pioneros de mucha información de cómo nació aquí en Colombia, ¿no? Entonces fue la georreferenciación. Entonces ellos me decían, ¿y yo qué hacía? Yo cogía el mapa de Colombia en un programa y podía sacar, digamos, de la localidad de Suba, todas las empresas que estaban en Suba. Digamos que usted fue pionero y eso Sí. ya está en todas las páginas Eso ya está en todos lados, de gobierno. pero yo fui pionero. Así empezó a llamarse georreferenciación, y yo les cogía a todos esos clientes y les decía, mira, aquí le tengo el grupo de clientes a quien le tiene que mandar. Así empezó. Hasta que, bueno, uno por cometer errores, porque aún así yo era muy joven, tenía 24 años y ya era coordinador nacional, y fue cuando murió mi papá. Entonces ya